Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues os invitamos a honrar y adorar al que nos fortaleció, al que por su gracia nos dio la salvación. Vamos a ponernos en pie y alabar al Señor con honra y con respeto. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en su amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. En transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí. Yo, Cristo, prepara lugar para mí. Aleluya, el Cordero de mi vida, el sostén, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mi alma está
vamos alabando y agradeciendo al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, y vamos a orar primero por ellas. Bendito y alabado seas, mi Dios. Tú que nos has regalado tu gracia y tu amor infinito, gracias porque junto con ello nos diste muchas más cosas, mi Dios. Gracias por que tenemos ropa que nos calienta, techo que nos cobija, alimento que nos mantiene. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. Y ahora te vamos a devolver parte de lo que tú nos has dado, mi Dios, para que tu luz brille en este lugar, para que tu palabra se difunda en este pueblo, en los pueblos de alrededor. Señor, que tú sigues haciendo la obra en este pueblo al que amas y que te necesita, mi Dios. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, deja que el Señor
Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de alabanza al Señor vamos a poner este tiempo también de adoración al Señor, en el cual abrimos su hermosa y santa palabra. Vamos a orar que Él sea quien nos hable a través de su palabra y espíritu, hermanos. Gracias porque estamos aquí, Señor, porque venimos con la intención, Señor, de adorarte y de alabarte a ti, Señor. Gracias porque es un privilegio poder estar y te pedimos ahora, Señor, que bendigas a Samuel, Señor, que nos trae tu palabra, Señor, que la escuchemos, Señor, con nuestros oídos y también con el corazón, Señor, y que la pongamos por práctica. Te pedimos también, Señor, que bendigas a los que están, a los niños que están abajo, Señor, a la persona que se ocupa de ellos, Señor, para que esa semilla que va también a depositar en sus corazones, Señor, pues que tenga su fruto, Señor, a su tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder tener tu palabra, Señor, y de poder escudriñarla. En tu precioso nombre. Amén. Este señor es Michael Faraday, bien conocido, ¿verdad? Fue llamado el padre de la electricidad. Nació en 1791. Hijo de un humilde herrero de Londres, logró estudiar gracias a su alta inteligencia. Dicen que tenía una gran inteligencia, ¿verdad? Se distinguió además debido a su perseverancia extraordinaria en los experimentos de electromagnetismo y abrió el camino a la generación próxima que descubrieron efectivamente y perfeccionaron los valiosos usos de la corriente eléctrica. Allí tenemos a Michael Faraday. No es un puro, es un instrumento de conducción eléctrica, ¿verdad? Para Faraday decía que había descubierto algo mucho más importante que la electricidad. Allí vemos algunos de los utensilios, ¿verdad?, que usó este tipo tan genial de la corriente eléctrica. Pero él había descubierto algo mucho más importante. En el apogeo de su fama mundial, este científico dicen que no cesó de publicar, de predicar, de explicar allá donde iba el Evangelio. Y cuentan sus memorias que la última vez que lo hizo fue en Escocia. Y se dijo de él que en esa ocasión tan solemne, su rostro irradiaba claridad como la de un ángel. Palabras suyas fueron las siguientes: la electricidad solo aprovecha durante esta vida, pero la salvación de Dios vale por toda la eternidad. Ese fue el gran descubrimiento de Faraday, de Michael Faraday. Quisiera que atendiéramos hoy a este gran descubrimiento que este señor hizo en su día. Ojalá sea el nuestro también, el descubrimiento de Jesús, de su obra salvadora, el descubrimiento de la vida eterna que Él ofrece. Y para ello nos centraremos en un texto, de nuevo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. Como veis, un solo versículo de la palabra, pero hermanos, un versículo que vale todo el oro del mundo, lleno de significado, de propósito, de buena noticia, en mayúsculas, de evangelio. Y reza así este versículo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observamos en este impresionante, maravilloso texto, en estas palabras de Jesús, en primer lugar, una palabra totalmente verdadera y confiable. Así continúa Jesús, recordad su largo discurso tras haber sanado al paralítico de Betesda.
de cierto os digo, en griego literalmente lo dijimos, amén, amén, es decir, en verdad os digo, como traduce alguna versión, ciertamente os aseguro. En definitiva, la palabra de Jesús es una totalmente verdadera, sincera, confiable, digna de todo crédito, íntegra y digna de toda honorabilidad. Es una palabra sin fisuras. Es una palabra sin mediocridad, sin mezcla, sin intenciones ocultas. Es una palabra sin error o mentira. Una en la que todo ser humano puede fiarse y abandonarse sin temor al engaño o a la decepción. Decía un autor de un libro titulado El Jesús histórico, si seguimos a Jesús por las calles donde caminó entre los hombres, nos tropezaremos con la veracidad y el candor que exhibió constantemente. Simplemente era él mismo, sin pose ni fingimiento. No tenía amor por los dichos oscuros. Todo en torno a él era sencillo y natural. Es cierto que había una dignidad majestática en su sinceridad y candor. Este hombre se atrevió a alejar de él todos los medios deshonrosos para un fin. Él no conoció nada de lo que nosotros llamamos oportunismo. Aún si por momentos pudiera parecer que un camino torcido pudiera ayudarle, él siempre tomó el camino que iba en línea recta hacia delante. Qué distinta nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando observamos nuestro mundo hoy, esta sociedad de la posverdad ya no existe. Una palabra honorable, confiable, verdadera. La mentira campa a sus anchas, haciendo pasar por la verdad. Lo que ocurre es que se entra en una espiral, ¿verdad?, donde la verdad brilla por su ausencia y la mentira es exaltada, la mentira crece, podemos decir como una bola de nieve o se multiplica a sí mismo de forma exponencial, tal como expresaba un poeta inglés. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Aunque yo me temo que ni siquiera alguien hoy se toma la molestia de cubrir la mentira con más mentiras. Simplemente es el mundo en el que vivimos, hermanos. La misma Sagrada Escritura nos habla claramente, nos asegura que la palabra de Dios es bien distinta, la palabra de Cristo es bien distinta, está llena de veracidad. La evidencia de su confiabilidad y transparencia es indiscutible. Hay muchos textos. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces, refinada. Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dice así esta versión. O Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 45, 19, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y por ejemplo, Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y termina el texto de Apocalipsis 22, 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la palabra de Cristo, esta es la palabra de Dios. Hermanos, una palabra totalmente digna de crédito, limpia, pura como el cristal, totalmente confiable. Ahora entonces, es una palabra también a la que atender con atención. Y así continúa Jesús, el que oye mi palabra. Otras versiones dicen, todos los que escuchan mi mensaje, o quien presta atención a lo que yo digo. Me gustó Biblia la palabra, dice, el que acepta mi palabra. El que acepta mi palabra. Esta última traducción es bien interesante, puesto que no solamente se refiere a este verbo griego, akouo, ¿no? Oír, escuchar, a algo meramente pasivo que hacemos ante las palabras de Jesús, algo meramente físico, sin mayor implicación, sino antes al contrario. Se refiere a algo, hermanos, un escuchar muy activo,
Es una escucha llena de atención, de intención, de propósito, de comprensión y aceptación plena de esta palabra que estamos escuchando. Es una escucha donde toda la voluntad y todo nuestro corazón está inmerso e involucrado. Yo me preguntaba a mí mismo, meditando en ello, ¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es mi sensibilidad y disposición? ¿Cuál es mi enfoque, mi postura? ¿Es una totalmente dócil, atenta? ¿Es una escucha totalmente plena y obediente? ¿Cuál es mi perspectiva ante la palabra, ya sea leída o ya sea escuchada a través de un mensaje, a través de una lección? Un escuchar lleno de expectativa y atención, lleno de comprensión, es lo que aquí está indicando Jesús. Y esta es una de las condiciones, este es el punto, esta es una de las condiciones que conlleva, como veremos, la promesa del Señor contenida en este texto. Y de hecho es el cimiento de la fe, tal como leemos en Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Concretamente esta versión, nueva versión internacional. Quizás sea el libro de Proverbios de los que más se enfatiza la necesidad, hermanos, de escuchar con atención la palabra de Dios, poniendo la misma en el corazón. Proverbios 4, por ejemplo, 20, 23. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guardándolas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud del cuerpo. Por encima de todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Os recordaba aquella parábola del sembrador, pero parte cayó en buena tierra, ¿recuerdan? Y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y luego Jesús con los discípulos les explica la parábola. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y aún el último libro de la Biblia nos habla de la importancia de escuchar la palabra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué seriedad tiene la palabra del Señor? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En el año 1859 hubo un hermoso avivamiento, poderoso avivamiento espiritual que se extendió por Gales y Ulster, en Irlanda. Un predicador visitante llamado William Johnston, habló con un conocido reverendo llamado William Johnston, de la iglesia presbiteriana en Belfast, una figura fundamental en este mover del Señor, del Espíritu. El predicador visitante le comentó a Johnston, los ministros están predicando mucho mejor que antes. Johnston respondió, quizá la gente está escuchando mucho mejor que antes. La buena escucha, qué importante es, fundamental. Recordemos las palabras de Jesús, el que oye mi palabra. Este oír, este escuchar con atención, concentración, humildad, diligencia, con un corazón abierto y con anhelo de la palabra de Dios. Se trata de la palabra de Jesús, la misma palabra de Jesús, una a la que hay que atender con toda atención. Porque además es una palabra que nos llama a la fe. Como dijimos, esa escucha atenta y de corazón abierto es una que lleva a la fe, ¿verdad? A la confianza, a creer en Dios de una forma personal y única. La fe es una de las condiciones para recibir la promesa de vida, tal como veremos que nos da aquí Jesús. Así hemos leído en nuestro versículo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió. Bien escribía el autor de Hebreos en la década de los 60 de nuestra era a una iglesia que estaba siendo tentada a la incredulidad, tentada a arrojar la toalla, a volver atrás de sus convicciones por las pruebas que arreciaban a su alrededor. Y así les exhortaba entonces el autor sagrado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, justificación por la fe, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Toda la predicación en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, toda la predicación del mismo Jesús, de los apóstoles, hasta nuestros días, hermanos, es una invitación a creer en Dios, a confiar en Él personalmente y en su buena noticia, en el Evangelio, en esa fe que lleva al seguimiento de Jesús y a la obediencia de Dios. Tal como leemos al inicio del Evangelio de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Pedro escribe, al igual que el autor de Hebreos, a un grupo de iglesias que están transitando por en medio de la prueba y del sufrimiento. Ahora, qué bonitas palabras de elogio les tiene acerca de su fe en Dios en 1 Pedro 1, 6, 9. Esto es para nosotros, para vosotros, motivo de gran alegría, a pesar de que ahora tengáis que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con fuego, así también vuestra fe, que vale, dice, mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis. A pesar de no haberle visto, y aunque no le veis, ahora creéis en Él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. La meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Porque el Señor aquí nos da una palabra llena de maravillosa, radiante, sublime promesa. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta promesa de la vida eterna, hermanos, no es una promesa solamente para el porvenir, sino una que ya disfrutamos hoy en el presente. Tiene vida eterna. Qué maravillosa e impresionante, inaudita, inmerecida obra de Dios en nosotros. Porque podemos preguntarnos, ¿qué es la vida eterna para el apóstol Juan? Y él mismo lo responde. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para Juan, tener vida eterna es tener comunión con el Señor. Es la vida que obtenemos por gracia de esta relación especial con Dios. Es una vida de calidad superior, infinita, maravillosa, sublime, que empieza aquí y se extiende tras la muerte por la eternidad. Una vida de perdón, hermanos. Mira al mundo cómo está. Una vida de amor, de gracia, de paz, de justicia. Una vida de gozo, una vida de compromiso, porque estamos en comunión con Jesús. Una comunión
que jamás cesará. El mismo apóstol también en sus epístolas abunda en el tema de la vida eterna y lo hace con claridad meridiana. Así leemos en 1 de Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos preguntamos, ¿tenemos ya al Hijo en nosotros? ¿Tienes al Hijo en ti? ¿Has conocido personalmente a Dios por medio de la fe en Cristo? Hemos depositado toda nuestra confianza y obediencia en Él. Tengo comunión con Jesús. Comunión con Jesús. Le amo más que todas las cosas. Oigo su voz cada día. Tengo la vida y soy consciente de esta vida. He oído y creído en el Dios de Jesucristo. He dado este paso trascendental y cada día me afirmo en Él. Perseveramos en Jesús. John Newton, que en su vida anterior a su conversión, sabemos, trágicamente había sido comerciante de esclavos en las Islas Británicas del siglo XVIII, experimenta un profundo cambio por la gracia de Dios. Al depositar su vida en las manos de Jesús, bien conocido es su himno, Amazing Grace, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Porque hay un profundo cambio al conocer al Hijo, hermanos. Hay un profundo trastorno existencial en nuestra vida al oír y creer a Dios. Al poner nuestra vida enteramente en sus manos. Hay una palabra de transformación total y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Somos liberados, literalmente dice en griego, del juicio, de la condenación, de la muerte espiritual y pasamos a tener nueva vida en Cristo. Pasamos literalmente de muerte a vida. ¿Te imaginas? Se trata de un cambio de estado total, rotundo. Una transformación espiritual que ni siquiera en nuestras mejores previsiones o sueños podríamos acertar. Es algo totalmente inaudito. Imposible para los hombres, solamente posible para Dios. Lo que ha obrado en nuestras vidas como creyentes en Él. La Escritura da buena cuenta de ello. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Amamos a los hermanos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, el Cristo victorioso, hermanos. Y así podríamos anotar tantos versículos. Podríamos estar aquí, si queréis,
hasta las 12 de la noche. Pero voy a decir algo, gozándonos, disfrutando de su palabra, adorando a Dios todos juntos, hermanos. Todos estos textos que nos hablan de la nueva realidad que vive aquel que pone su vida en las manos del Señor a través de la fe y del arrepentimiento. En ese hermoso ejercicio, hermanos, de escuchar con atención, con disposición, con humildad su palabra, así como creer en el Padre y en el Hijo, con esa fe que lleva a un compromiso total de vida y una nueva relación con Jesús. Una palabra, la que nos da Jesús, de transformación total, de transformación total. Llegamos al final del mensaje porque efectivamente no podemos estar hasta las 12 de la noche, pero qué gozo también sería. Su palabra es inabarcable, hermanos. Y no puede ser de otra manera que quisiera extenderos un llamamiento a reflexionar sobre lo escuchado y, claro, tomar una decisión al respecto en lo profundo de nuestra conciencia. Y ojalá ver así transformada nuestra vida de pies a cabeza, como se suele decir. Experimentar a Dios de una manera creciente, viva, esa nueva vida en Él, tan llena de buenos frutos en el cotidiano vivir, ese amor, esa paz, ese gozo, esa seguridad, esa confianza, esa justicia y ese nuevo compromiso con los propósitos de Dios. Ser liberados de la muerte espiritual y de la condenación y pasar a tener nueva vida en Cristo. Nada mejor, esta nueva vida en Cristo. Nada es más urgente, nada es tan sublime. Las palabras de Jesús que registra Juan en su Evangelio son, como dije, de un valor incalculable. Más preciadas que mucho oro refinado, como diría el salmista. Oigámoslas de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observamos entonces aquí una palabra totalmente verdadera, confiable, una palabra a la que atender, hermanos, con suma atención y obediencia. Una palabra que nos llama a la fe en el Padre y en el Hijo, una palabra llena de maravillosa promesa, una palabra de transformación total de nuestra existencia, para la gloria de Dios y por los siglos de los siglos. Hagamos hoy esta palabra, hermanos, para nueva vida, para la gloria y honra del Señor. Cuando escuchéis hoy la voz del Señor, no cerréis a cal y canto el corazón como hicieron los que se rebelaron. Yo como colaborador con Él, con Cristo, también os exhorto a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Amén. Tengamos un tiempo de oración personal, en silencio, delante del Señor y una oración de entrega, de consagración, de arrepentimiento, de fe. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor, en silencio cada uno, hermanos. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí,
que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Efectivamente, tú sigues aquí. Tú estás aquí, en medio de tu pueblo. Y te pedimos que por tu Espíritu obres en nuestro corazón, Señor. Que sea un corazón totalmente entregado a ti, Jesús. Que nuestros oídos, nuestra voluntad, todo nuestro ser esté totalmente abierto a aceptar tu palabra, a escuchar tu voz y a creer en ti. Esa fe que obedece, esa fe que se compromete en el camino de Cristo Jesús. Obra en cada corazón, Espíritu Santo. Tú conoces cada circunstancia, Señor. Derrama tu poderosa gracia. Haznos nuevas criaturas. Enséñanos el gozo de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos realmente también con una oración, puestos en pie. Ese texto hermoso que encontramos en Números 6, 24, 26, la bendición de Aarón. Vamos a entonar este cántico que dice así: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Puestos en pie, hermanos, oramos al Señor también. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
te miré con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Aleluya. El nombre del Señor sea alabado por siempre y en todo lugar.